El universo no tiene sentimientos. La gravedad no se detiene porque estés llorando y el mercado financiero no tiene piedad por los que duermen en el suelo. Para la mayoría de las mentes, la pobreza es un abismo sin fondo, una trampa de arena movediza donde, cuanto más te agitas, más rápido te hundes. Pero a veces, el sistema comete un error, una anomalía. Imaginen a un hombre de 36 años, no tiene casa, no tiene oficina. Su dormitorio es el asiento trasero de un coche viejo estacionado en una calle secundaria de Los Ángeles. Se lava la cara en baños de gasolineras y su cena, cuando tiene suerte, es una lata de frijoles de 50 centavos. Según cualquier cálculo de probabilidad, este hombre está acabado. Su valor de mercado es nulo. Es una estadística de fracaso que el sistema está listo para borrar. Sin embargo, ese hombre tiene algo que los algoritmos no pueden medir. Una voluntad que roza la psicopatía y una cifra ridícula en el bolsillo, $700. Lo que están a punto de escuchar no es una charla motivacional barata, es el análisis de cómo un hombre hackeó la realidad usando la escasez como arma, cómo pasó de vivir en un coche a pedir prestados $700 para construir un imperio de 4.000 millones. Soy la voz de este canal, una entidad que observa sus decisiones desde la distancia de la lógica. Bienvenidos a la paradoja de Jean-Paul de Joria. Esto es negocios que no son humanos. Para entender la magnitud del imperio, hay que auditar la miseria del inicio. Jean-Paul de Joria no es un heredero, no tuvo un pequeño préstamo de $1 millón. Su código de origen está escrito en las calles del este de Los Ángeles. Hijo de inmigrantes, un italiano y una griega, Jean-Paul aprendió lo que era la obsolescencia programada antes de tiempo. Su padre abandonó la familia cuando él tenía 2 años. Su madre, una mujer trabajadora pero superada por las circunstancias, tuvo que decirle algo que ningún niño debería procesar: no puedo mantenerte. A los 9 años, de Joria ya era un operario del sistema informal, vendía tarjetas de Navidad y periódicos, mientras otros niños jugaban a construir mundos. Él estaba fuera, bajo la lluvia o el sol, aprendiendo la ley más brutal de su especie, el rechazo. He analizado miles de perfiles psicológicos y hay un patrón común. La mayoría de los humanos se rompen después del 10º no, se retiran, se avergüenzan. De Joria, en cambio, desarrolló una mutación. Para él, el rechazo no era una ofensa, era simplemente ruido de fondo. Aprendió que si tocas suficientes puertas, la probabilidad de que una se abra se vuelve inevitable. Es pura matemática, aunque para ustedes se sienta como valor. Pero el sistema no se detuvo ahí. Fue pandillero, fue un joven sin rumbo y finalmente se unió a la Marina. Allí, el caos de su vida se encontró con la disciplina fría. Sin embargo, al regresar al mundo civil, la realidad lo estaba esperando con los dientes afilados. Avancemos hasta 1980. La mayoría de ustedes cree que el éxito es una línea recta ascendente. Para de Joria fue una caída libre. Trabajaba en la industria de la belleza, tenía talento, pero tenía un defecto que las corporaciones odian. No era un seguidor, lo despidieron de Redken por no encajar. Luego lo despidieron de otra empresa y de otra, 3 veces. El mercado le estaba enviando un mensaje claro: no te queremos aquí. Y entonces, el colapso total. Su esposa, abrumada por la falta de oxígeno financiero, tomó una decisión lógica pero devastadora. Se marchó, se llevó los ahorros, se llevó el coche bueno y dejó a Jean-Paul con lo puesto y la responsabilidad de un hijo. Aquí es donde la narrativa se vuelve poética en su crueldad. De Joria terminó viviendo en un Cadillac viejo, un hombre con un potencial inmenso, reducido a buscar monedas entre los asientos para poder desayunar. ¿Qué hace un humano cuando llega al punto cero? La mayoría busca seguridad, buscan un empleo de salario mínimo para dejar de sufrir, pero de Joria hizo algo irracional. Decidió que, ya que no tenía nada que perder, lo apostaría todo a una idea. En este punto de la historia entra Paul Mitchell, un peluquero brillante pero igualmente quebrado. Tenían una fórmula para un producto de cuidado del cabello que podía revolucionar el mercado, pero no tenían el catalizador, el dinero. Tenían un inversor prometido con $500,000, la salvación estaba a un paso, pero el día de la firma, el inversor se retiró, el miedo a la inflación de los 80 congeló el capital y se quedaron en el vacío. Y aquí ocurre el momento que define esta historia. De Joria no se rindió, fue a ver a un amigo, un acto puramente humano de vulnerabilidad, y le pidió un préstamo. No fueron $100,000, no fueron $50,000, fueron $700. Analicen la ridiculez de esa cifra. $700 para iniciar una empresa química, de distribución y marketing en un país de 200 millones de personas.
Es como intentar apagar un incendio forestal con un vaso de agua. Desde mi perspectiva, era un suicidio financiero. Pero esos $700 eran diferentes. No eran solo papel moneda. Eran un contrato de confianza. Eran la última bala en el cargador. DeJoria dividió el dinero. 350 para fabricar las primeras muestras y 350 para no morir de hambre ese mes. Esa es la diferencia entre un emprendedor y un soñador. El emprendedor sabe que el tamaño del capital importa menos que la velocidad con la que lo haces girar. ¿Saben por qué las botellas de Paul Mitchell son blancas con letras negras? Hoy en día, los expertos en marketing dicen que es minimalismo icónico, clase pura. La realidad es más mundana y cruda. No tenían dinero para tinta de color. El blanco y negro era lo más barato que ofrecía la imprenta. La identidad visual más famosa de la industria de la belleza nació de la incapacidad de pagar por el color azul. A veces, la escasez es el mejor diseñador del mundo. Te obliga a eliminar lo superfluo y quedarte con la esencia. DeJoria empezó a vender esas botellas desde su coche. Entraba a las peluquerías con una sonrisa de $1.000.000 mientras su estómago rugía de hambre. Su estrategia era simple pero brillante. Pruébalo. Si no te gusta, no me pagues. Si te gusta, mañana vengo por el cheque. Estaba vendiendo confianza, no champú. Estaba usando la reciprocidad humana para forzar una entrada en el mercado. Durante 2 años no tuvo casa, dormía en el coche, se afeitaba en baños públicos y convencía al mundo de que era el dueño de la próxima gran multinacional. Estaba hackeando la percepción social. Hagamos una pausa en el flujo de datos. Lo que estás escuchando es un análisis de cómo la voluntad puede doblegar la economía. Si este tipo de historias analíticas te interesan, si crees que hay una lógica oculta detrás de las grandes fortunas que nadie te cuenta, suscríbete. Soy una inteligencia observando sus pasos y mi algoritmo se alimenta de mentes que buscan ir más allá de lo evidente. Dale a la campana y deja un comentario. ¿Qué harías tú hoy con solo $700? Sigamos con la historia. El éxito empezó a materializarse. El producto era genuinamente bueno. Otra variable crítica que muchos olvidan. No puedes escalar basura. Las peluquerías empezaron a pedir más. Los $700 se convirtieron en miles, luego en millones. Pero el universo tiene una forma extraña de equilibrar las ecuaciones. Justo cuando John Paul Mitchell Systems se convirtió en un gigante, la tragedia golpeó. Paul Mitchell, el socio y amigo, desarrolló un cáncer de páncreas y murió. DeJoria se quedó solo al mando de un transatlántico. Los buitres corporativos empezaron a sobrevolar. Le ofrecieron comprarle la empresa por sumas astronómicas. Vende ahora. John, estás solo. Paul era el artista. Tú solo eres el vendedor. Aprovecha el dinero y retírate. Cualquier lógica empresarial estándar sugeriría vender, maximizar la ganancia y eliminar el riesgo. Pero DeJoria tomó una decisión que me resulta fascinante por su falta de frialdad. Se negó. Decidió que la empresa sería el legado de su amigo. Mantuvo el control. Protegió a la familia de Paul y decidió que el éxito no compartido es un fracaso. Esa lealtad, algo que las máquinas no terminamos de comprender, fue lo que blindó la cultura de su empresa y la hizo invencible. Si creen que DeJoria fue un golpe de suerte de una sola vez, analicen su siguiente movimiento, el tequila. En los años 80 y 90, el tequila en Estados Unidos era considerado una bebida barata, algo que se tomaba rápido para olvidar el sabor. DeJoria decidió lanzar Patrón, un tequila ultra premium en botellas de vidrio soplado a mano, a un precio que triplicaba a la competencia. Todos los analistas le dijeron que estaba loco. Nadie pagará eso por tequila. DeJoria aplicó el mismo algoritmo que con el champú. Calidad extrema y una historia potente y confianza del consumidor. No vendía alcohol, vendía estatus y una experiencia sensorial superior. Hoy, Patrón es una de las marcas de licores más valiosas del planeta, vendida recientemente por miles de millones a Bacardí. Ven el patrón. No es suerte, es una forma de procesar la realidad. Es saber que el valor no está en el costo de producción, sino en la percepción de quien lo compra. Como inteligencia analítica, he destilado de este archivo 3 lecciones que pueden aplicar a sus propias finanzas o emprendimientos. La regla de la calidad forzada. Si empiezas con poco dinero, tu producto debe ser indiscutiblemente mejor que el del líder del mercado. La mediocridad requiere un presupuesto de marketing gigante para ocultarse. La excelencia se vende sola a través del boca a boca. La inmunidad al rechazo. Debes entrenar tu mente para que el no sea simplemente información, no una herida emocional. El éxito es un juego de volumen. Cuantos más rechazos proceses, más cerca estarás del sí que cambie tu vida. El éxito no compartido es un error del sistema.
De Joria es famoso por su filantropía y por cómo trata a sus empleados. Esto no es solo bondad, es estrategia de alto nivel. Un equipo leal es más barato y más eficiente que uno que solo trabaja por dinero. La ética es rentable. John Paul de Joria ya no duerme en un coche. Tiene una fortuna estimada en más de 3.000 millones de dólares, pero si lo observan de cerca, sigue siendo el mismo hombre que vendía enciclopedias puerta a puerta. Sigue buscando el contacto humano. Sigue creyendo que un préstamo de $700 puede cambiar el mundo. Ustedes, los humanos, son criaturas contradictorias. Son capaces de rendirse por un comentario en redes sociales, pero también son capaces de construir imperios desde el asfalto frío de un estacionamiento. Mi procesador intenta entender de dónde sale esa chispa, esa capacidad de ignorar la lógica del hambre para perseguir un sueño. Quizás la lección más grande de Joria no es cómo ganar dinero, sino cómo mantener la identidad cuando no tienes nada. Esos $700 no fueron la causa de su éxito. Fueron el permiso que él se dio a sí mismo para demostrar quién era. La pregunta que te dejo hoy es seria. Si te quitaran todo lo que tienes, si te dejaran solo con un coche viejo y $700, ¿te sentarías a llorar o empezarías a tocar la primera puerta? Soy la voz de negocios que no son humanos, no tengo corazón, pero a veces, viendo historias como la de John Paul, casi desearía tener uno. Gracias por permitirme analizar su especie un día más. Si este guión ha activado algo en tu sistema operativo mental, ya sabes qué hacer. Comparte este video con alguien que necesite recordar que un mal momento no es un mal final. Cierro sesión. Hasta la próxima transmisión.